Y eso de minimizar las resistencias es un problema para todos nosotros. Si hay algo que eventualmente pueda llegar a acabar con la humanidad, son justamente las bacterias multiresistentes. En el próximo semestre creo que los profes de Infecto, que Jorge Cortés, Humberto Saavedra y Carlos Álvarez insistirán mucho en esto. Esa gente le sabe muchísimo. Pero pues acá vamos a ver como alguna de las partes básicas, lo básico. Ya ustedes las partes clínicas y las partes más complejas las verán con los infectólogos. Que a propósito, necesito que se descarguen y se apliquen de una vez, aunque creo que ustedes ya la deben tener, una aplicación de la universidad que se llama Proa Unal, que ustedes lo encuentran en el Play Store y en la otra. Esos antibióticos se los voy a preguntar, y las únicas dosis que les voy a preguntar son las que están ahí, y las indicaciones que les voy a preguntar son las que están ahí. La parte molecular y esa vuelta sí es lo del libro, que por demás es Velázquez, todos los antibióticos y pues lo de las clases. Pero necesito que se descarguen y se apliquen y se estudien esa aplicación. Proa Unal. Proa Unal. Listo. Tenemos esta obra que se llama el triángulo de Davis, que es como una relación que existe entre tres sujetos: el antibiótico, el sujeto, que pues en el fondo no es el huésped, es el hospedero, y el bicho. Entonces, la relación que existe entre el antibiótico y el hospedero, es decir, el paciente, pues va a estar relacionado con la parte de farmacología, farmacocinética, farmacodinámica, efectos adversos y los potenciales riesgos de toxicidad. De eso depende que yo vaya a escoger un antibiótico o no para cierto paciente. Pero evidentemente no únicamente va a depender que el medicamento funcione, que funcione una maravilla y que llegue y que no sea muy tóxico, sino pues que evidentemente funcione, tenga la capacidad de matar al bicho. Entonces, a diferencia de lo que nos pasa muchas veces, esto no le va a servir el mismo antibiótico para toda la gente, porque esto va a depender de características propias del paciente y características propias de la infección del bicho. Entonces, no me basta únicamente con esta relación antibiótico-huésped, que no es toxicología y farmacología, sino, digo, hospedero, sino lo que pasa con el antibiótico y el bicho. Y esto va a depender de la sensibilidad que tenga el bicho por el antibiótico y de los potenciales riesgos de resistencia que tenga el bicho por el antibiótico. Y por último, aunque esto pues ya se me sale un poquito de mis manos, porque fíjense que yo estoy acá, pero ustedes están acá. Ustedes son los que tienen contacto con el bicho y con el paciente. Y pues eso va a depender del estado de inmunidad del paciente, del estado de la infección, el tipo de la infección, entre otras. Tengo que tener en cuenta todas estas variables para yo seleccionar un solo antibiótico. Normalmente hay dos tipos de selección de antibióticos. Una vaina que se llama la terapia empírica y otra vaina que se llama la terapia dirigida. ¿Qué es la terapia empírica? Hombre, yo la verdad no necesito, para los casos que vimos al principio, uno muchas veces no necesita ni siquiera los paraclínicos. O sea, que me llega la paciente con la infección de vías urinarias, el primero, la primera. Llega la señora con un dolor bajito, que le arde para orinar, tiene urgencia urinaria, lleva 2 o 3 días así, tiene actividad sexual regular, ella le ha pasado varias veces infecciones de vías urinarias. Hombre, es verde por fuera, verde por dentro, y de la mitad tiene una pepa de aguacate, tiene una infección urinaria. El agente patógeno más frecuente es una Escherichia coli. Yo necesitaba tomarle un cuadro hemático, un parcial de orina y un urocultivo. Probablemente no. De hecho, muchas veces uno en el contexto de la vida real, uno no lo va a solicitar. Entre otras, porque bueno, un parcial de orina uno dice capaz que sí. Un parcial de orina, por ejemplo, eso se demora 15 minutos en procesarse si se hace con actividades reactivas. Pero un urocultivo se le va a demorar a usted casi una semana. Yo no me voy a esperar una semana para iniciar el tratamiento antibiótico si es que yo no sé que la señora tiene una infección de vías urinarias, porque mi experiencia clínica me da para decir que la señora probablemente tiene una infección de vías urinarias, y que lo poco que yo sé de microbiología, y que lo poco que yo sé de microbiología
es que la gente patógeno más frecuente es Escherichia coli. Listo, bebé, usted con eso ya es más que suficiente. No necesita muchas veces laboratorios clínicos. Ustedes, y es una cosa que discutíamos un poco con uno de los grupos ayer, en seminario, ustedes, y me pasa a mí también, uno resulta estando muchas veces sesgado por el sitio de su formación. Ustedes se están formando en un hospital de alta complejidad. Ustedes al HUN no les llegan las cosas pendejas. Allá un paciente hospitalizado por una pinche IU probablemente no haya. Le llega con la IU, pero porque viene complicado por un montón de cosas más. Por eso llega a un hospital de altísima complejidad. Pero en realidad cuando ustedes se gradúen, ustedes en algún momento trabajarán en un sitio de eso, sí, estoy completamente seguro. Pero en su lugar ustedes van a estar en un miserable puesto de salud abandonado de Dios y de la ley, donde no va a tener nada de lo que usted tiene en el HUN. Por ejemplo, yo recuerdo una de las cosas que me acuerdo mucho de mi rural. La última rotación que yo hice en mi internado fue en anestesia cardiovascular. La cosa de más alta complejidad que usted se puede imaginar. Yo era el interno que estaba en las mañanas en cirugía de trasplante cardíaco, en revascularizaciones miocárdicas, en cambio de válvulas. Estaba en una clínica donde aproveché que no había residentes, entonces todo me lo dejaban hacer a mí. Y en la tarde me tocaba a mí hacer el control de los pacientes en la UCI, en unos hospitales donde yo tenía absolutamente de todo. Termino mi rotación, me gradúo, me voy a hacer mi rural al Guaviare. Mi primer paciente que yo atendí con mi propio sello era un paciente con diarrea, un peladito con diarrea. Es una curada. Pero usted puede creer que yo nunca en mi vida, en toda mi carrera, había visto un paciente con diarrea. Porque es que no llegan, al hospital de la misericordia no llega un pinche paciente con diarrea. Llega un paciente, uno sabe manejar una leucemia, crisis aguda de leucemia, pero una pinche diarrea, y dice, marica, ¿qué le hago? Entonces, es un sesgo que uno tiene, que uno se forma en altos niveles de complejidad, pero la vida real no es tan compleja. Después, cuando ustedes sean infectólogos y eso, pues sí, pero cuando ustedes se graduan como médicos generales, pues no. Entonces, cuando uno llega, por ejemplo, a un puesto de salud como en el que yo estaba en el Guaviare, estaba a 3 horas de San José del Guaviare, donde no había electricidad, no había agua potable, no había señal de teléfono. De hecho, la electricidad supe que había llegado hasta hace poquito, pero en mi época había una planta eléctrica de diésel y la planta eléctrica la prendían 2 horas al día. Eran las 2 horas que había luz, de resto no había luz. Si me llegaba una paciente con una infección de vías urinarias, yo me iba a poner a hacer un urocultivo. Lo chistoso es que había laboratorio. A mi puesto de salud tenía laboratorio, tenía un quirófano y una sala de cirugía. ¿Para qué? No había luz. Y el puesto de salud éramos un auxiliar de enfermería y yo. O sea, era absolutamente inútil. Claro, eventualmente a veces, por ahí una vez cada 6 meses, me llegaba un tarrito de tiras reactivas para hacer los parciales de orina. Pero hasta ahí. Obviamente sí me tocaba a veces encender mi plantica eléctrica, pues porque hacía mucho calor o tenía que ver caso cerrado, o tenía que hacer las gotas gruesas, porque entre otras, eso sí que era responsabilidad mía hacer las gotas gruesas. Pero pues entenderá que todo el resto de laboratorios pues vaya, usted haga lo que bien pueda con los pocos recursos que tenga. De hecho, eso es lo que llamamos la terapia empírica. Pues yo muchas veces no voy a requerir de confirmar un diagnóstico. En la terapia empírica, simplemente ante la sospecha, obviamente que yo tenga con mi criterio clínico, yo tengo una sospecha alta y pues eventualmente puedo llegar a dar el tratamiento. Obviamente si el paciente tiene una gripa, pues yo sé que esa vaina de las gripas son por virus, no van a requerir el tratamiento antibiótico. Las terapias empíricas no solamente aplican cuando yo tengo dificultades para obtener la muestra o dificultades para procesarlas porque estoy en alguna parte perdida del mundo, sino también muchas veces en paciente con riesgo vital. Llega un paciente con una sepsis, el paciente está vuelto, está con un choque séptico, yo sé que tiene, la familia me decía que venía con dificultad respiratoria desde hace varios días, yo digo, hombre, lo que tiene es una sepsis de origen pulmonar.
Me voy a esperar a que le salga el resultado del cultivo, del antibiograma y toda esa vuelta para darle el antibiótico. Pues no, luego marica se está muriendo, en una semana ya lo tengo muerto. Pues ¿qué voy a hacer? Le voy a dar tratamiento antibiótico con lo buenamente que yo sé en este momento. Previamente le voy a tomar los cultivos. Bueno, le voy a solicitar a la enfermería que se los tome, yo no los sé tomar. Le voy a solicitar a la enfermería que tome los cultivos y ya cuando me salga el resultado, pues consideraré cambiar. De hecho, en este tipo de situaciones, suelo comenzar con antibióticos mucho más potentes, con mucho más espectro de acción. La terapia dirigida, pues es cuando yo tengo infecciones que están bien definidas. Esto me va a ayudar a disminuir costos y por supuesto que me va a aumentar la seguridad. Pero insisto, esto no lo voy a tener disponible todo el tiempo y a veces suelen ser demorados. Claro, ustedes ven allá en el HV, si ustedes rotan en algún momento por las UCIs, que allá ante la sospecha de un paciente séptico, pues de una vez cogen y le corren un FilmArray y en cuestión de media hora, una hora, usted ya tiene todo el perfil genético de la bacteria. Chimbita, marica, y por eso vamos a tener que ver perfiles genéticos de resistencia durante esta temporada de antibióticos. Pero pues, sepase que por fuera del HVN o de los grandes hospitales FilmArray no existe. Ya ustedes, cuando comenzamos a hablar que de la neumonía, el agente patógeno probablemente más frecuente era Streptococcus pneumoniae, que de la IU, que el agente patógeno probablemente más frecuente era el Escherichia coli, y de las infecciones en la piel, que probablemente el agente patógeno más frecuente es Staphylococcus aureus, pues es una vaina que yo no me la inventé, yo me lo sé porque pues es una cuestión de microbiología y epidemiología, me dice a mí que son los agentes patógenos más frecuentes. Entonces, por eso, muchas veces nosotros, pues estas vainas ya sabemos per se que uno de los agentes patógenos más frecuentemente asociados con las meningitis bacterianas van a ser los Streptococcus pneumoniae, que vienen Neisseria, Haemophilus, listerias, que por ejemplo en la sinusitis voy a tener los mismos bichos que me suelen producir infecciones respiratorias altas, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, lo mismo que tenemos en otitis, lo mismo que tenemos en neumonías adquiridas en comunidad. Toda la vía respiratoria suele tener los mismos bichos, excepto que yo esté pensando, por ejemplo, en tuberculosis o en alguna infección, en alguna neumonía típica, que las infecciones en la piel lo más frecuente es que yo tenga Staphylococcus aureus, que en gastritis, pues el Helicobacter pylori, que en las infecciones del tracto urinario lo más frecuente sea Escherichia coli, y en las enfermedades de transmisión sexual, pues eso ya va a depender un poco del tipo de enfermedades de transmisión sexual, pero pues ahí vamos a incluir al linfogranuloma venérea por Haemophilus ducreyi, la gonorrea, las uretritis gonocócicas, las enfermedades pélvicas inflamatorias, que pueden ser por clamidia, por Neisseria, y pues la sífilis que toda la vida. Con esta vuelta, pues yo ya tengo una aproximación clínica para saber cuál es el bicho más probable, sin tener que yo andarle haciendo cultivos en todo el mundo. Insisto, los cultivos no es que sean malos, es que muchas veces pueden ser algo costosos, pero sobre todo es que son muy demorados. Y yo muchas veces no voy a tener tanto tiempo. Unas definiciones acá pequeñitas. Hablamos de un antibiótico como aquella sustancia química que es producida por un microorganismo, como lo que nos pasa con penicilina, y que elimina o que va a inhibir el crecimiento de otros. Entonces, esa es la definición tradicional de lo que es un antibiótico. Nosotros hablamos de quimioterapéutico cuando estamos hablando de compuestos de síntesis química. De hecho, actualmente casi todos nuestros medicamentos suelen ser quimioterapéuticos. Por eso los objetivos le dije que eran quimioterapéuticos, aunque en su origen sean antibióticos. ¿Me explico? La penicilina inicialmente se extraía del Penicillium notatum, es verdad, pero les dije que cultivar hongos es muy demorado y que eso requería mucho espacio y mucho tiempo. De hecho, había un viejo y conocido refrán que como la penicilina tocaba reutilizar, la penicilina tiene una gran ventaja y es que esa vaina no se metaboliza, se elimina 100% por orina y se elimina relativamente rápido y sin cambios. Imagínense que si yo necesito un montón de tiempo y costos para sintetizar una sola unidad de penicilina, y pues esa penicilina yo se lo voy a inyectar a alguien y esa persona lo va a desperdiciar después orinándolo. Una de las estrategias que se utilizaban en los primeros años de la penicilina es que la orina del paciente se recolectaba,
se purificaba esa penicilina y se le administraba a otro paciente. Entonces había un viejo y conocido refrán que decía que la penicilina era una sustancia que los hongos nos habían regalado, que el Fleming nos habían regalado, y que los policías las purificaban. Los policías, en la medida en la que aparentemente dicen las malas lenguas, podían tener un alto riesgo de infecciones por Neisseria gonorrhoeae o treponema pálido. Entonces, como a ellos se les daba mucha penicilina, no se iba a desperdiciar la orina valiosa del policía, sino que se le sacaba la orina al policía, pero no se le sacaba, se esperaba que se lo orinara y se purificaba para los siguientes pacientes. Y hablamos de un antimicrobiano como aquella sustancia que es producida por órganos o de síntesis química, por organismos de síntesis química, es decir, incluye antibióticos y antimetabólicos que son capaces de inhibir o destruir los microorganismos. Eso es más o menos lo que vamos a estar hablando ahorita como antimicrobianos. Estos medicamentos los vamos a tener un chingo de clasificaciones. Vamos a tener una clasificación que vamos a estar utilizando, que es esta de estructuras químicas. Entonces vamos a tener medicamentos como el trimethoprim, como las estreptograminas, que es una clasificación clínica de quinupristina y dalfopristina, las tetraciclinas, que incluye oxiciclina, aminociclina y la tetraciclina, glucopéptidos, lipopéptidos, glicosamídeos, monolactámicos, los betalactámicos, las glucilciclinas, sulfonamidas, cefalosporinas, macrólidos, aminoglucósidos, carbapenémicos, oxazolidinonas, quinolonas, cetólidos, clorapenicol y otros. Clasificación química que vamos a ver. Hablamos del espectro como la capacidad que tienen las bacterias, los antibióticos, los antimicrobianos, de matar a grandes grupos de bacterias, más o menos o poquitos. Entonces hablamos de medicamentos de amplio espectro cuando tienen una gran capacidad de matar muchos bichos que inclusive a veces no solamente se pegan las bacterias, son capaces de matar bacterias, sino que a veces pueden matar hongos o parásitos. Acá por ejemplo vamos a tener a cefalosporinas, vamos a tener a los mismos betalactámicos, a las quinolonas como levofloxacina. Los antibióticos de espectro intermedio son aquellos que tienen un número muy limitado de especies sobre las que van a actuar. Acá vamos a tener al grupo de los aminoglucósidos y macrólidos, aminoglucósidos como gentamicina y macrólidos como acitromicina, y un grupo reducido es aquel grupo antibiótico que solamente va dirigido contra un grupo muy específico, como por ejemplo vancomicina, como por ejemplo las oxazolidinonas, que están únicamente dirigidos contra un grupo específico de bacterias. Uno, en la medida de lo posible, debe tratar de utilizar antibióticos del espectro más reducido y ojalá que tengan la menor potencia. Nosotros utilizamos medicamentos de amplio espectro cuando, por ejemplo, nosotros no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Como les digo, llega un paciente con una neumonía, está malísimo, está con una sepsis, yo le tomo los cultivos, le digo a enfermería que le tome los cultivos, pero le digo, hombre, ¿con qué voy a comenzar? El paciente está en la inmunda, se está muriendo. Yo no sé qué bicho tiene. Claro, lo más probable es que tenga un Streptococcus pneumoniae, pero está tan malo que yo digo, hombre, puede ser una Klebsiella. Y de hecho, fíjense que el manejo entre un Streptococcus pneumoniae y la Klebsiella es diametralmente opuesto, porque el Streptococcus pneumoniae era positivo, Klebsiella era negativo. Entonces me toca pues tratar de utilizar un antibiótico que sea amplio espectro, que sea capaz de cubrirme gram positivos y cubrirme gram negativos. Ya muy distinto que cuando me salga el cultivo, me dice, no bebé, que es que lo que usted tiene es una neumonía necrotizante por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y yo digo, bueno, listo, ya con ese diagnóstico ya me puede ir a una terapia completamente reducida como vancomicina. Pero en principio uno, en infecciones graves, uno comienza con antibióticos de amplio espectro. En cuanto al efecto, ya hemos hablado de esto, hemos hablado que los bacteriostáticos son medicamentos cuyo mecanismo de acción consiste en evitar la reproducción de las bacterias. Esto pues muchas veces va a requerir también que el sistema, el cuerpo del paciente haga parte del trabajo. Y estos suelen ser medicamentos que tienen un efecto reversible, fácilmente reversible. Acá tenemos a casi que todo el grupo de inhibidores de síntesis de proteínas, excepto estreptograminas y aminoglucósidos, y a todos los inhibidores de la síntesis del ADN.
dentro del grupo de las síntesis del ADN tipo sulfonamidas. Dentro del grupo de los bactericidas van a estar los antibióticos que tienen la capacidad sí directamente de matar bacterias. Acá tenemos a todos los inhibidores de síntesis de la pared, beta-lactámicos, cefalosporinas, carbapenémicos, a streptograminas y aminoglucósidos, y a las quinolonas, que son inhibidores de la síntesis del ADN, pero un paso más adelante. Son inhibidores de DNA girasas, autocoisomerasas. Y en cuanto a su mecanismo de acción, esta clasificación de mecanismo de acción, que de hecho es la que vamos a empezar a utilizar ahorita, igual vamos a utilizar todas las clasificaciones aquí, pero pues esta es de hecho la que están organizados los capítulos de los libros. Entonces tenemos a los inhibidores de la síntesis de la pared, donde tenemos a beta-lactámicos, cefalosporinas, carbapenémicos, glucopéptidos, lipopéptidos y hipocomicina, a los inhibidores de la síntesis de proteínas, donde tenemos a inhibidores de la subunidad 30S del triosoma como aminoglucósidos y tetraciclinas, y a los inhibidores de la subunidad 50S del triosoma como cloramfenicol, macrólidos, isotonidos, oxazonidinas, estreptograminas y glicosamidas. Vamos a tener a los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, ahí tenemos a quinolonas, rifamicinas, que me bloquean en las topoisomerasas, a los inhibidores de las rutas metabólicas, acá tenemos a las rutas metabólicas de la síntesis de ADN, acá tenemos a trimetopril y sulfonamidas, y a los inhibidores de la permeabilidad de la membrana, que vamos a tener a polienos, que creo que ustedes ya lo vieron en antimicóticos, que creo que con Angélica Nilsson ya vieron antimicóticos, lo verán entonces. Al grupo de polienos, que no los utilizamos con mucha frecuencia como antibióticos, sino como antiparasitarios para el manejo de Leishmania, que es anfotericina B, y como antimicótico que tenemos anisetina, anfotericina B, y a las polimixinas como polimixina B y polimixina A. Y características físico-químicas que incluyen a medicamentos que son altamente hidrofílicos y medicamentos que son altamente lipofílicos. De esto va a depender parte de su mecanismo de acción y va a depender sobre todo su farmacocinética. Y es que la farmacocinética va a ser una mierda. Fíjense que llevo casi 2 horas hablando únicamente de la introducción. Los medicamentos que son altamente hidrosolubles pues suelen tener un volumen de distribución mucho más pequeño. Claro, tienen la ventaja que se van a eliminar fácilmente por vía renal, así que van a ser relativamente seguros. Van a llegar a los sitios en donde yo tenga líquidos, pero no son capaces de llegar, por ejemplo, a nivel intracelular, porque no son capaces de pasar las barreras de las membranas. Entonces acá vamos a tener medicamentos que se quedan únicamente en sangre y en el tejido y en el líquido extracelular, como suele pasar por los beta-lactámicos, aminoglucósidos y glucopéptidos. Y vamos a tener a los medicamentos que son altamente lipofílicos. Estos medicamentos evidentemente van a tener un volumen de distribución mucho más grande. No los voy a eliminar directamente por la orina, pues porque recuerden que son grasas y uno no orina grasa, así que va a requerir un proceso extra a nivel hepático para el proceso de metabolismo y transformación, y estos sí que suelen tener una mayor penetración a ciertos tejidos e inclusive a las células. Acá vamos a tener a las quinolonas fluoradas, no a las quinolonas de primera generación, sino únicamente a las que tienen flúor, como las fluoroquinolonas, a los macrólidos, a las rifamicinas y a las oxazolidinonas. Y hablando de los mecanismos de resistencia, que hacen otra suerte de aspecto importante, vamos a tener que es que los mecanismos de resistencia vienen con las bacterias, vienen al mismo tiempo. Aparece el antibiótico y aparece la resistencia. De hecho, uno de los últimos antibióticos que se desarrolló, Linezolid, fíjese que se descubrió en el año de 1999, se comenzó a utilizar en el mundo en el 2000 y ya teníamos resistencia en el 2001. Inclusive pasan unos detalles interesantes. Si bien la penicilina se descubrió en el año 40, para el año 40 ya se había identificado resistencia, pero de hecho ha existido una evolución muy interesante de la resistencia de las penicilinas, y específicamente hablando de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus va a tener varios fenotipos que vamos a estar viendo en el transcurso de estas sesiones.
Staphylococcus aureus fenotipo salvaje, el wild type, que es bastante infrecuente, menos del 5%, el Staphylococcus aureus fenotipo común, el Staphylococcus aureus de resistencia intermedia o borderline a oxacilina, que son las cepas bolsa, el Staphylococcus aureus de resistencia a la meticilina, que es el MRSA, y las cepas de resistencia intermedia y completamente resistente a vancomicina, que son las cepas de RSA y VISA respectivamente. Vamos a tener un chingo de estafilococo que creo que ustedes lo vieron en la microbiología. Entonces tenemos Staphylococcus aureus wild type, fenotipo común, el BORSA, el MRSA, el VISA y el VRSA. Todos ellos tienen mecanismos de resistencia distintos. Pero comenzando con el primero, el fenotipo común, el fenotipo salvaje, es pan-sensible, es decir, todos los antibióticos son capaces de inhibir el crecimiento de Staphylococcus aureus, el tradicional, el original, el que Dios creó. En un principio, cuando se desarrolló la penicilina, 1940, el 95% de Staphylococcus aureus era sensible a la penicilina. Fíjese que desde el mismo momento en el que ya se había creado la penicilina, ya había Staphylococcus aureus resistente. Pero porque, insisto, la penicilina es un antibiótico, es de origen biológico. Ya en un pasado, antes de que Fleming descubriera la penicilina, las bacterias ya habían tenido contacto en algún momento con el hongo del pan, con Penicillium notatum, y por eso desarrollaron resistencia desde un principio. Pero en los años 40, el 95% de Staphylococcus aureus era sensible a la penicilina. Actualmente, menos del 5% de la Staphylococcus aureus es sensible a la penicilina. Hoy en día no podemos utilizar penicilina para el manejo de la infección por Staphylococcus aureus, porque casi todos los Staphylococcus aureus van a ser resistentes a la penicilina. Entonces esto es una vuelta, una pelea entre las bacterias que desarrollan resistencia, los humanos desarrollan nuevos antibióticos o desarrollan nuevos mecanismos para vencer esa resistencia, y ya la bacteria está desarrollando nuevas resistencias. Vamos a tener tres mecanismos de resistencia importantes, varios mecanismos de resistencia importantes. Este es un mecanismo que es el de destrucción. Básicamente voy a tener enzimas que tienen la capacidad de destruirme el antibiótico. Probablemente el más famoso de estos mecanismos de resistencia sean las beta-lactamasas, un grupo de enzimas que destruyen a los beta-lactámicos. También puedo tener antibióticos que me destruyan, enzimas que me destruyan las cefalosporinas, se llamarán cefalosporinasas, y proteínas, enzimas que me destruyan a los carbapenémicos, los llamaremos carbapenemasas. Dentro de las beta-lactamasas, que va a ser un detalle importante, puedo tener tanto plasmídicas como de transposores. Estas plasmídicas pueden ser inducibles o pueden ser algunas constitutivas o periplasmáticas, ya dependiendo de si sean de bacterias gram positivas o de bacterias gram negativas. Es un mecanismo muy importante de resistencia en bacterias gram negativas. Ya vamos a ver ahorita más adelante por qué. En bacterias gram positivas, principalmente en Staphylococcus aureus, que me produce penicillinasas, pero es un mecanismo súper importante en bacterias gram negativas de la producción de beta-lactamasas. Tengo las enzimas modificadoras de aminoglucósidos como las acetiltransferasas, adeniltransferasas y fosfotransferasas, que básicamente lo que hacen es, no más que destruir, como que le van pegando cosas al aminoglucósido para que ya deje de funcionar, o el clorafenicol acetiltransferasa como un mecanismo de resistencia al clorafenicol, que ese sí le va quitando pedacitos. Sea lo que sea, son enzimas. Fíjense que todas ellas son enzimas que obviamente sintetiza la bacteria y cuyo mecanismo de acción consiste en modificar al antibiótico para que el antibiótico ya no funcione. Pero no es el único mecanismo. Bueno, estos son mecanismos del mecanismo de paso de resistencia. Vamos a hablar de eso. Otro mecanismo es la reducción de la permeabilidad. Un mecanismo era yo destruir a los antibióticos. Este mecanismo básicamente lo que hace es evitar que el antibiótico entre. Esto que el antibiótico entre va a ser evidentemente más frecuente en bacterias gram negativas, toda vez que tienen una doble membrana. En
cambio, las bacterias gram positivas, esto solamente puede funcionar en bacterias gram positivas si el antibiótico funciona a nivel intracelular. Recuerden que los inhibidores de síntesis de pared en bacterias gram positivas no tienen que entrar a la bacteria, porque la pared está por fuera, la PVP está por fuera. En el caso de las bacterias gram negativas, la PVP está en el espacio periplasmático, en cuyo caso yo sí podría tener mecanismos que me eviten la permeabilidad, que me eviten la entrada del antibiótico. Entonces acá vamos a tener mecanismos de resistencia que suelen ser más frecuentes en bacterias gram negativas, como por ejemplo la disminución de las porinas, lo que me genera una disminución en la entrada de antibióticos hidrofílicos, aumento en la capa de peptidoglucanos, que es un mecanismo de resistencia importante para las cepas LISA, las cepas de Staphylococcus aureus de sensibilidad intermedia a la vancomicina, y la producción de biofilms, que son básicamente las bacterias se agrupan y producen entre todos una grasita por fuera que evita que los medicamentos que sean hidrofílicos entren. Esto suele ser un problema importante en los dispositivos médicos. Tengo otro que funciona más o menos parecido a este. Esto que me genera reducción de la permeabilidad evita que el antibiótico entre a la bacteria. Pero estos lo que hacen las bombas de flujo es que son sistemas en las membranas que cogen el antibiótico que ya entró y lo intentan sacar. Acá vamos a tener mecanismos de resistencia. Obviamente esto no aplica mucho para inhibidores de síntesis de pared, sino que va a ser sobre todo para inhibidores de síntesis del ADN o inhibidores de síntesis de proteínas, como nos pasa con las tetraciclinas, que tenemos bombas de flujo que me sacan tetraciclinas, como las del gente acá, a las bombas que me sacan macrólidos y las bombas que me sacan fluoroquinolonas. Y tenemos la posibilidad de modificación de la diana, es decir, la proteína a la que va dirigido el antibiótico. Entonces, si los betalactámicos, cefalosporinas y carbapenémicos están dirigidos contra la PVP, yo puedo modificar esa PVP, hacer como una Smart PVP, una PVP que sea más inteligente y que no se le peguen a esas los antibióticos. Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, la PVP2A, que es el mecanismo de resistencia a Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Puedo tener modificaciones en la topoisomerasa, que son mecanismos de resistencia a quinolonas, y los mecanismos de protección ribosómica, que son mecanismos de resistencia para todos los inhibidores de síntesis de proteína, pero sobre todo muy importantes en algo que vamos a ver más mañana, capaz que mañana, que son los genes ERM, el ERM, que me producen el fenotipo MSM, que es el fenotipo de resistencia a macrólidos, estreptogaminas y glicosamines. Y eventualmente una cosa que se llaman las vías alternas, que es la síntesis de folatos por caminos distintos. Bueno, señores, ya ahorita vamos a hablar de la farmacocinética, pero después del recreo, en una hora. Nos vemos a las 9:30, señores.